Queridos hermanos, una bendición muy grande de parte del Señor. Hemos celebrado ayer la solemnidad de la Inmaculada Concepción y este año ha coincidido el 8 de diciembre con el segundo domingo de Adviento. Tiempo de espera para prepararnos al nacimiento del Mesías, del Salvador. Hemos proclamado el Evangelio de Lucas, el Evangelio de la Anunciación. El ángel Gabriel entra ante la presencia de la Virgen María, allí en su casa de Nazaret, y la saluda diciéndole: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Realmente es difícil encontrar la traducción más exacta en español, porque el término está en griego, la palabra del saludo, llena de gracia, en la lengua en que fue escrito el Nuevo Testamento, y es en griego. La palabra concreta es keharitomene. Es la única vez que en toda la Sagrada Escritura se encuentra esta palabra para dirigirla a una persona concreta. No estaba nunca esta palabra así compuesta de esta manera. Existe la palabra haritos, que es gracia, pero la palabra keharitomene es una extensión de tres palabras: harito o carito y un prefijo que y un sufijo mene, keharitomene. Ese prefijo, que de harito significa que esa palabra está en tiempo perfecto. Esto nos indica un estado presente producto de una acción completada en el pasado. Y el sufijo mene hace que esto sea un participio pasivo. Significa que la acción es realizada en el sujeto, en este caso la Virgen María, por otra persona, y en este caso concreto Dios. Podemos entonces resumir que la palabra keharitomene de María es Dios el autor de su estado de gracia, llenada, colmada de gracia. Cuando el ángel Gabriel utiliza keharitomene para referirse a María, utiliza la palabra como pronombre, es decir, que ese pronombre toma el lugar de un nombre o un título, lo cual representa la identidad de la persona de la que se está hablando. Así María es identificada con un simple término, el cual no es su nombre, María. Esto quiere decir que el ángel no nos está diciendo que María está llena de gracia en ese momento, sino que se está refiriendo a ella como la llena de gracia. Es decir, que este estado, siendo producto de una acción pasada, viene indicando una perfección de la gracia que es intensiva y extensiva. El estado de María es un estado de una acción pasada de Dios hacia ella, donde la ha colmado de gracia. Es decir, el momento de la concepción, como lo decimos en el dogma, el momento de la concepción que fue preservada de toda mancha de pecado, ahí ya viene María colmada de gracia. Podemos, pues, queridos hermanos, concluir de esta expresión keharitomene lo siguiente: María fue, es y será por siempre plenamente, completamente, colmada y llena de gracia divina por la acción de Dios. Porque celebramos el 8 de diciembre esta solemnidad de la Inmaculada Concepción, porque fue precisamente el 8 de diciembre de 1854 cuando el Papa Pío IX definió este dogma. No significa esto que a partir de ese momento la Iglesia empezó a creer en que María había sido concebida inmaculada,
Era ya el sentir de los padres de la Iglesia a lo largo de la historia, pero que el Papa recoge y sintetiza en unas expresiones el dogma, para que este dogma sea creído por todos los católicos, por todos los bautizados. ¿Qué nos dice el dogma de la Inmaculada Concepción? Precisamente como su nombre lo indica, inmaculada, sin mancha. María fue preservada de manera especial en el momento en que fue concebida en el vientre de su madre, es decir, en el vientre de Santa Ana. Fue preservada de la mancha del pecado original por los méritos de su Hijo Jesucristo. Es decir, que como nos dice el rey David en uno de los salmos, mira que en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Y también tenemos que repetir con San Pablo, muchas veces hago el mal que no quiero y dejo de hacer el bien que quiero. Es ese combate espiritual que tenemos todos los días. Jesús mismo nos dice en el Evangelio, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome la cruz de cada día y que me siga. Sabemos cuáles son los mandamientos, sabemos qué es el bien, pero experimentamos en nuestro interior tantas contradicciones. Experimentamos muchas veces pereza, envidia, resentimientos, dificultades para perdonar, somos soberbios, orgullosos. Bueno, podríamos hacer todo un elenco de nuestros defectos. También una parte de la Escritura nos dice, uno de los profetas, no hay nada más mezquino que el corazón humano. Por eso Dios quiso preservar a la Virgen María con esta gracia particular en atención a su Hijo Jesucristo, porque imaginemos nosotros que si Jesús, Dios, el Santo de los Santos, se iba a formar en el vientre de la Virgen María, iba a estar en su seno, pues no podía nutrirse, no podría estar en el vientre de esta madre si ella tuviera esa mancha del pecado original. No podía él tenerla, no podía recibirla, porque él es el Cordero sin mancha, el Cordero Inmaculado. Y por eso Dios la preservó con esa gracia particular. Qué especial que podamos celebrar, queridos hermanos, esta fiesta tan hermosa de la Virgen María. En la primera lectura tomada del libro del Génesis, vemos cómo Adán y Eva se esconden de la presencia del Señor. Habían perdido la gracia por el pecado. Cuando el Señor pregunta, ¿dónde estás?, responde Adán, escuché tus pasos por el jardín y tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. Esta desnudez no es la falta de vestido, sino el estar desnudos de la gracia. Cuando estamos en pecado, nos escondemos, no podemos resistir la presencia del Señor. El pecado siempre busca la oscuridad, está en las tinieblas. Cuando estamos en gracia, estamos a plena luz del día. Por eso Adán se esconde. Y ya vemos que desde tiempos remotos no hemos querido asumir nuestras responsabilidades. Adán dice, la mujer que me diste por compañera me dio del fruto y comí. Dios se dirige a la mujer y ella entonces dice, la serpiente me engañó. Y así siempre nos lavamos fácilmente las manos para quitarnos la responsabilidad. Dios maldice a la serpiente y le dice, maldita serás entre todas las bestias del campo, te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Y ella te pisará la cabeza mientras tú le muerdes el talón. En la iconografía de la Virgen María muchas veces vemos que debajo de los pies de María hay una serpiente. Pero realmente el sentido del texto es que la cabeza de la serpiente será pisada, aplastada por la descendencia de la mujer, en este caso es de la Virgen María. Ya estaba anunciado desde el Génesis. Por eso se lee en el día de la Inmaculada Concepción.
Los que vieron la película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo, esa escena viene muy bien recreada en el momento de la oración del Huerto de los Olivos, que Jesús pisa la cabeza de la serpiente. Realmente el momento de pisar, de vencer al mal, al demonio, es cuando Jesús muere en la cruz, porque vence allí al pecado que hay en nosotros, y muere por nosotros, por salvarnos. Por una mujer entró el pecado, y por Adán y Eva traemos todos la mancha del pecado original. Por eso cuando nacemos con la mancha del pecado original y somos lavados por el bautismo, se nos quita el pecado original con el bautismo. Sin embargo, queda en nosotros la consecuencia de ese pecado, y esa es la lucha que tenemos todo el tiempo. Por eso también la Iglesia nos presenta, nos ofrece, porque así lo ha instituido el Señor, el sacramento de la reconciliación, el sacramento de la penitencia, la confesión, para que volvamos a recuperar la gracia de Dios. María fue preservada de manera especial en el momento en que fue concebida en el vientre de su madre. Fue preservada por una gracia particular del Señor. Queridos hermanos, de nuevo démosle gracias al Señor por esta fiesta tan grande de la Inmaculada. Y sentir que en esta fiesta de la Inmaculada hay una prefiguración también de lo que nosotros seremos en el cielo. Nos dice el libro del Apocalipsis que al cielo no entrará nada impuro. Por eso también aquí entra la doctrina de la Iglesia sobre el purgatorio. Muchos han querido decir que el purgatorio no existe, que eso fue un invento, que ya hablar de eso es hablar de un lenguaje trasnochado, que todos nos vamos para el cielo. Y es triste ver que incluso muchos hermanos sacerdotes, cuando celebran los funerales, pues a todo el mundo lo mandan para el cielo, y resulta que la Iglesia es la única que puede oficialmente, digamos, canonizar a una persona después de haber hecho un proceso, ¿no? De haber hecho un proceso de investigación de la vida de esa persona, y entonces se le proclama santa. Es la Iglesia la que lo hace. Concretamente se promueve, se promulga este decreto en Roma para que una persona venga canonizada. Cuando las personas están canonizadas ya tenemos la garantía de que están en el cielo. Por ejemplo, San Juan Pablo II, la Madre Teresa de Calcuta, el Padre Pío, Santa Teresita del Niño Jesús. Bueno, los santos que nosotros conocemos en la Iglesia sabemos que están en el cielo porque la Iglesia los ha canonizado, porque Dios ha dado pruebas a través de los milagros que se han realizado por intercesión de estos santos, de que ellos están en el cielo. Y Jesús al buen ladrón pues le dijo: en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, cuando estaban en la cruz, ¿no? Pero de resto tenemos que tener mucho cuidado, porque no podemos darnos ese privilegio de decir como sacerdotes que esta persona está en el cielo. O sea, que mi abuelita, mi tía, bueno, los queremos mucho, son nuestros familiares, personas cercanas, pero los confiamos a la misericordia de Dios. Cuando alguien da por hecho que ya están en el cielo, pues entonces ya nadie se vuelve a acordar de rezar por ellos. Y es una cosa buena rezar por los difuntos. Porque el purgatorio tiene sentido. El purgatorio significa que quien va al purgatorio ya está salvado, porque del purgatorio no se va para el infierno, del purgatorio se va al cielo. Pero tenemos que ser purificados. Entonces, esa gracia particular que el Señor le dio a la Virgen María en el momento de la concepción, pues nosotros cuando estemos en el cielo también seremos inmaculados, seremos santos, porque ya allí no habrá ninguna traza, ningún rastro, ninguna mancha de pecado, seremos purificados anteriormente. Démosle pues gracias, queridos hermanos, de nuevo al Señor por esta fiesta tan grande de la Inmaculada Concepción.